¿Cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien en la vida? Creo que a todos, ¿cierto? Todos queremos que nos vaya bien en todas las cosas que hacemos, que hagamos. Queremos queremos tener no solamente riquezas materiales, sino tener una hermosa familia, una hermosa amistad, tener una hermosa casa y poder viajar, etcétera, etcétera. Todos queremos eso. Algunos piensan de que mejor es de repente ganarse la tinca, ¿no? La lotería, y creo que con eso vamos a solucionar todos nuestros problemas, ¿cierto? Pero hay una persona que nos demuestra que se puede tener todo eso, pero con unas condiciones que solamente lo da Dios a cada uno de nosotros. Hubieron en el pasado, tratando de buscar la felicidad en lo material, sí, parece ser que muchos hombres viajaron kilómetros y de kilómetros. Tenemos a los del viejo oeste, ¿no? Hemos sabido que ocurrió la fiebre del oro en el año aproximadamente entre 1800 a 1900 hubieron la fiebre del oro, en la cual muchos hombres viajaron, pasaron las fronteras, incluso de fronteras geográficas, desde el oeste al este, para ir en pos de minas de oro que estaban a flor de piel. La que se denominó la fiebre del oro. Mucho más atrás, yendo a la historia, tenemos a hombres y mujeres que comercializaban en Europa con China, ¿cierto? Comercializaban la seda, comercializaban todo lo que es los insumos para cocina, incluso la sal, comino, etcétera, etcétera. Y había un buen comercio entre China y Europa, y viajaban alrededor del mundo, por decir así, para llegar a China, y era un viaje interminable, hasta que alguien dijo que la tierra era redonda y que podían llegar, ¿no?, a China atravesando el mar, podían ir ahí. Y resulta que, ¿de quién estoy hablando? De Cristóbal Colón, ¿no?, con Marco Polo también, que pensaban de que había una forma de llegar a China, y así se descubrió América. Pero tuvieron que morir mucha gente, muchas personas tuvieron que fracasaron en el intento, y así sucesivamente hubieron muchos sucesos. Y me acabo de acordar acerca de los españoles cuando llegaron a Sudamérica, ¿no? Los españoles llegaron, pero con el propósito de encontrar el dorado. ¿Qué cosa era el dorado? El dorado era una ciudadela, ¿no? Supuestamente pensaba que era una fábula de una ciudadela de oro, hecha de oro completamente. Entonces vemos de que muchas personas pensaban y creían de que eso podía enriquecer sus vidas, pero por el contrario, fue un desastre para muchos, porque muchos murieron en el intento y no llegaron a conseguir absolutamente nada. No, era un hombre a la cual tenía mucha riqueza, y hoy quiero compartir con ustedes acerca de las tres riquezas o las riquezas de Job, que eran tres específicamente. Y quiero que me acompañen para esto al libro de Job, obviamente, al capítulo 1, verso 1 al 3. Job, capítulo 1, verso 1 al 3, para empezar. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hasta ahí nomás. Oremos. Señor y mi buen Dios, gracias, Señor, te doy por esta palabra. Te pido, Padre eterno, que seas tú, oh bendito Dios, guiándonos, hablándonos y podiendo entender, Señor, cómo es que actúas tú, Señor, delante de los hombres, y cómo tu palabra se puede hacer evidente, Señor, y se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Gracias, oh bendito Padre Celestial. A ti sea toda gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Job era un hombre que era muy rico. ¿Y dónde estaba Job? Dice que cuenta la historia, la palabra de Dios habla que hubo un hombre en Uz. Y Uz era un lugar de los moabitas, ¿no? Si vemos ahí vemos de que en Lamentaciones capítulo 4 verso 21, si me acompaña mi hermano Joel, en Lamentaciones capítulo 4 verso 21 dice gózate y alégrate, hija de Edom. ¿No lo tiene? No importa, ahí se lo digo. Lamentaciones capítulo 4 verso 21 dice gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. ¿No? Estamos hablando de la tierra de Uz. Esto quiere decir de que Edom, ¿no? Ahí está, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Y en esa tierra de Uz era donde estaba Job, vivía Job. Esta tierra de Uz que estamos hablando hoy es Jordania, hoy es el lugar donde discuten, ¿no?, mucho con Israel, y ellos están al este, ¿no?, al este de Israel. Entonces, en ese lugar era un lugar seco, era un lugar desértico, era un lugar bastante difícil de criar ganado, de tener digamos, pastos o agricultura. Muy difícil. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que él era un varón, como dice en el verso 3, dice, era un varón más grande que todos los orientales. Y ahora lo vamos a ver. Era una tierra, ¿no?, en la cual muy pocos pudieron hacer, digamos, dinero, pero el único que pudo hacer mucho, pero mucho dinero, era Job. Y aquí vamos a ponernos a pensar cómo pudo Job tener tanta riqueza. Y vamos a ver que tuvo riquezas en 3 áreas. Vamos a ver que la primera área era la riqueza familiar. Primera área, la riqueza familiar. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener una familia numerosa? Y hay algunos que sí los tienen, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener una familia unida? Así sean pocos. ¿Cuántos quisieran tener una familia? Porque están solos o solas. Pero déjame decirte desde ya que no estás sola. Estás en la familia del Señor. No estás sola ni solo. Nunca más lo estarás. Desde que vienes a la familia del Señor, Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor, pero también es nuestro hermano mayor, como algunos dicen, y Jesucristo es quien nos hace entrar a la familia del Señor, y eso lo hablaremos posteriormente. Entonces, dice el versículo 2 de Job, capítulo 1, por favor, dice, le nacieron ¿cuántos hijos? 7 hijos. 7 hijos. ¿Y cuántas hijas? 3. Hermanos, lo más preciado en esa época era tener muchos hijos. Lo más preciado era tener muchos hijos. ¿Por qué?
Porque el Salmo capítulo 3, Salmo capítulo 127, versos 3 y 4, dice así. Dice, ahí lo tienen en la pantalla. Dice, he aquí, herencia de Jehová ¿son qué? Los hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? 1, 2, 3. ¿Todavía no? Bueno, esos hijos y los hijos que vas a tener serán herencia que Dios te da a ti. ¿Amén? Y dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, de estima el fruto del vientre. Y como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Y en el Salmo 127, 5, el siguiente verso te dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos. ¿En dónde? En la puerta. ¿Qué nos está diciendo? Que cuanto más hijos tengas, tus enemigos te van a respetar. Hablando así, coloquialmente, tú de repente saldrás al frente para enfrentar a tus enemigos y tus hijos van a estar todos atrás para respaldarte. ¿Quién se va a atrever a enfrentarte a ti teniendo a unos muchachones ahí detrás tuyo? ¿Cierto? Y eso es lo que está hablando. Que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué cosa es la aljaba? La aljaba es el dispositivo o la caja, la cajeta, donde iban las flechas, ¿no? Y se colgaban en la parte de atrás. Sacaba la flecha y tiraban. Dice, bienaventurado el hombre que llenó la aljaba de ellos. Y por lo general, la aljaba tenía para 25 o 30 flechas. Imagínate cuántos hijos tendrías que tener para llenar tu aljaba. ¿Y cuántos hijos ya vas? Entonces, estás atrasado. No, entonces dice, y en ese sentido dice, no serás avergonzado cuando hablares con el enemigo en la puerta. Pero los hijos son, sí, si bien es cierto, son los que ayudaban en la guerra, los que ayudaban en el campo, ayudaban con las labores fuertes de la casa. Las hijas también eran muy importantes. ¿Por qué? Porque eran las que ayudaban a mamá, eran las que ayudaban a hacer todos los quehaceres domésticos por un lado, y también algunos labores en el campo. Tenemos, por ejemplo, a la esposa de Moisés. ¿Quién era la esposa de Moisés? ¿Quién? ¿No? ¿Y cuántas hermanas tenía Séfora? 6 hermanas, ¿cierto? ¿Y cuántos hermanos? Ninguno. Este hombre era chancletero, como decíamos nosotros, ¿no? Que solamente tenía mujeres, no tenía hombres este varón. Entonces, pero ¿quiénes eran estas mujeres? Estas mujeres eran quienes araban la tierra, cultivaban la tierra, pero tenían mucho ganado. Eran pastoras. Y alguien por ahí me dice, las pastoras no existen. Claro que existen las pastoras. Y ahí esta es una demostración de que pastoras existen. Porque tienen el cuidado de las ovejas. Entonces, ¿cómo se llamaba el chancletero? Jetro, ¿no? Jetro. Él era el hombre que tenía puras hijas, pero no le faltaba absolutamente nada. Porque estas chicas también, cuando tenían que enfrentarse al enemigo, salían con las varas, ¿no? Y les daban duro a los muchachos. Entonces, esa era la riqueza familiar. Y vamos a seguir viendo luego cómo cuidaba a su familia. La segunda riqueza que tenían era la riqueza material. Vamos al versículo 3, por favor. Mira lo que dice
dice ahí en el versículo 3? Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, wow, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas y muchísimos criados. Ahora, he tratado de hacer un estudio, un cálculo de cuánto era su riqueza, y vamos a ver que en ovejas tenía 7,000 ovejas. Y esto hacía un monto aproximado hoy en día de $1.400.000. Miren lo que tenía, $1.400.000. Tenía 3,000 camellos, que al día de hoy serían cerca de $3 millones, porque cuestan, cada camello costaba más o menos $1,000 de la época. Bueyes, tenía 1,000 bueyes, 500 yuntas, dice ahí, pero cuando habla de 500 yuntas, está hablando de una yunta es de 2 bueyes, entonces estamos hablando de 1,000 bueyes, entonces tenía un aproximado de $2.500.000. Vaya sacando su cuenta. Tenía, dice, 500 astas, $750.000. Tenía criados, y cada criado en esa época tenía un costo que más o menos hablamos de $850.000. En total aproximado, según la escritura, había su propiedad era de $8.500.000. Era un hombre rico, muy rico para la época, muy rico. Acuérdense de que el jornal era solamente una moneda, una pequeña monedita, un dracma, ¿no? Entonces, y aparte de que tenía, dice, el verso 3 dice, su hacienda, una hacienda de ¿cuántos metros cuadrados va a tener? Era inmensa esa hacienda. Sí, por favor, si me permiten, busque el verso 13 al 19. Mire lo que sucede en el verso. Vamos a notar cómo era la hacienda, la inmensidad de la hacienda. ¿Alguien que me lea el verso 13, por favor? ¿Alguien lo tiene, el verso 13, capítulo 1 de Job, verso 13? A ver, por favor, ¿me lo puede leer? Póngase de pie, ¿sí? Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Sí, por favor. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ok, muchas gracias. Todo lo que aconteció, ¿no? Hubo 4 acontecimientos. Uno de ellos es que cayó fuego del cielo. Y dime, tuvieron que llegar donde Job, un mensajero, para decirle lo que había pasado, porque Job no se había enterado. ¿Cómo pudo no enterarse Job si es que su hacienda fuera pequeña y ver llegar fuego del cielo? Lo hubiese visto, ¿cierto? Entonces podemos darnos una idea que la distancia era muy lejos. Luego, dice de que hubo un viento fuerte. ¿Cómo no pudo sentir Job ese viento fuerte? A menos que sea el lugar muy lejano.
Y por último, cuando vienen estos asaltantes y matan a todos los siervos a filo de espada, con toda la bulla, con todo el alboroto, ¿cómo Job no se pudo haber enterado? Estamos hablando que hubieron 4 puntos cardinales que eran muy, pero muy lejos. Entonces con eso podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que estando nosotros aquí y de repente sucede que hay un viento fuerte en donde, en Chosica, o un viento fuerte digamos en Santa Clara, o cae fuego en Santa Clara y de aquí de repente no podríamos ver, pero tal vez sí, ¿cierto? Pero con esto quiero demostrar que la hacienda de Job era inmensa. Aparte que para tener la cantidad de animalitos que tenía, de las ovejas, camellos, tenía que tener lugares muy grandes para que puedan comer ellos. Tenían que tener pastizales muy amplios para que puedan alimentarse estos animales. Entonces, la hacienda no sé ya cuánto podríamos nosotros valorar ese tipo de hacienda. Por lo tanto, podemos decir una vez más que la riqueza material era muy grande, pero muy grande, la de Job. Con esto en mente, vamos a pensar y quiero demostrar que lo más importante y la mejor riqueza que podía tener Job era la riqueza espiritual. Y que a través de la riqueza espiritual logró conseguir una gran familia, como vamos a ver. Logró conseguir no solamente una gran familia, sino una gran hacienda, con muchos criados, con miles de animales a su favor. Era un hombre muy, pero muy rico, pero sobre todo era un hombre favorecido por Dios. Dice el versículo 1, nuevamente, vamos al verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Quiero detenerme en la palabra varón. Varón es un hombre, no solamente un hombre, una connotación de un hombre, sino un título. Un hombre que le estaban dando un título de respeto, un título de autoridad, con todas las cualidades. Entonces empezamos a notar que espiritualmente hablando, él tenía una buena alma. Y que por esa forma de conducirse, él caminó, él le dieron respeto, fue respetado, y no solamente respetado, sino se le dio autoridad. Y obviamente no fue un título que se lo regalaron, sino un título que fue adquirido por él. Varón también significa un hombre que era valiente, ¿no? De ahí viene la palabra varón, del latín varo, un hombre valiente. También significa un hombre esforzado. Por eso tenemos en Josué 1:6 cuando le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Te está diciendo: sé varón, sé varón. Esfuérzate y sé valiente, que seas íntegro. ¿Por qué? Porque tú repartirás, dice el verso 6, dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Sé un varón, sé un hombre íntegro, que nada te haga dudar de quedarte de repente con una buena porción para ti de la tierra que se va a repartir. Por lo tanto, estamos viendo que era un varón íntegro. Job, con las personas que estaban a su lado, era un hombre valiente, era un varón de Dios, una persona íntegra. Este era un hombre, dice el verso 1, dice: era un hombre perfecto, ¿y qué? Y recto. Escucha, cuando dice perfecto, está hablando de un hombre intachable, un hombre, una persona que no había tacha,
que no tenía nadie que decirle que estaba mal. Nadie le podía indicar con el dedo índice absolutamente nada, porque era un hombre íntegro, era un hombre sin tacha, era un hombre que no tenía defectos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto como me encanta. Esto era un hombre que no tenía falla, porque andaba correctamente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, como hemos visto hace un momento. No aceptaba corrupción, no aceptaba ninguna mancha en su ser, en su currículum. No era un hombre que le gustaba dar coima, ni aceptaba coima. Era un hombre correcto. La segunda cualidad que dice la palabra de Dios era perfecto y recto. Aunque parezca sinónimo, pero significa que era una persona que no se inclinaba a favor de nadie, que no tenía, no quería, o mejor dicho, no caminaba inclinado a hacer favor a alguien y afectar a otro. Era un hombre bastante equilibrado, era un hombre que no quería la injusticia, no le encantaba la justicia, era un hombre justo, era un hombre equilibrado, no tenía dobleces, no decía hoy sí y mañana no. Era un hombre correcto, era severo, era justo, era firme en sus resoluciones, era una persona íntegra. Mira de quién estamos hablando ante la gente, ante las personas. Era lo que debía ser y lo que decía lo cumplía. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos somos así? Y date cuenta que estoy dando en este momento la clave de la riqueza de Job. Y vas a ver por qué más adelante. La riqueza espiritual en relación a las personas. Y ahora vamos a ver la riqueza espiritual con relación a Dios. Mira lo siguiente que dice: perfecto y recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios. Ahora empieza a hablar la parte espiritual. Ya había hablado estaba hablando ya de la parte social, pero ahora está hablando la parte espiritual, ¿no? ¿Qué dice? Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, verso 7? ¿Qué dice la Biblia? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí nomás. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Y Job era temeroso. Job era muy respetuoso a Dios. Tener temor es el principio, es una absoluta reverencia a Dios, es respeto a Dios, es admiración a Dios. Y cuando digo admiración, es que Dios es admirable. Yo no cabe en mi cabeza de qué manera puede Dios haber abierto el mar. ¿Cómo pudo abrir el mar para que pase mucha gente? ¿Cómo pudo haber hecho que caiga maná del cielo? ¿Cómo pudo haber puesto una columna de fuego en la noche para que el pueblo de Israel camine o esté abrigado por el frío del desierto? ¿Cómo pudo haber puesto una nube grande para que el pueblo de Israel descanse en la sombra de la nube? ¿Cómo pudo haber hecho esto? No me cabe en la cabeza, y por lo tanto me sorprende y digo, tenemos un Dios grande, poderoso y admirable. ¿Cuánto lo creen? Sí. Pero tenemos que ser respetuosos de Dios, y esa es otra de las claves. Amorosos a Dios, pero no cambiar esa dureza de corazón, como ayer
la hermana María estaba predicando ayer en varones, perdón. Tiene que cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Dice Romanos capítulo 2, versos del 5 al 6, por favor. ¿Qué dice? Ok, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, corazón de piedra, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ay, ¿cómo son tus obras ahora? ¿Cómo están tus obras en estos días? ¿Cómo han sido tus obras? Mira lo que dice la palabra de Dios. Si no cambias esa dureza, si no cambias ese corazón de piedra por un corazón arrepentido, Dios te va a poner en ese día, en el día de la ira de Dios. Que no quisiera yo estar ahí. El temor de Dios es algo que debemos tomar con seriedad y no a la ligera. Hermanos, mi pastor hace muchos años, más de 20 años atrás, 25 años atrás, hermanos, cuando empecé la obra, me dijo: Jorge, tenemos que hacer la iglesia, no tenemos que jugar a la iglesia. Lo que me estaba diciendo era de que no debemos de tomar a la ligera nuestra iglesia. Tenemos que ser bastante serios para con las cosas de Dios. Y realmente esa es la manera de ser temeroso de Dios. Porque tanto quien habla como tú somos responsables delante de Dios por muchas personas, de la vida espiritual de muchas personas, y tenemos que tener responsabilidad y respeto a Dios. Job era un hombre temeroso. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo, por favor, Mateo capítulo 7, versos 21 y 22. Amén. Mateo 7, 21 al 22 dice, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, ay, ay. Eso duele, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uy. Pero Señor, ¿cómo no? Si yo me iba a la iglesia de Ministerios Bíblicos y estaba sentada en la primera fila, Señor. Señor, yo estaba ahí y mi hermano, y ayudaba a mi hermano Joel para limpiar la iglesia. Venía a tocar la guitarra con fervor. Y dirá: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero Señor, yo estaba predicando tu evangelio. Pero Señor, yo estaba haciendo milagros, oraba. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe qué dice después? Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, estaban en la iglesia, estaban con el Señor, pero seguían haciendo maldad. Por eso el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso no te da miedo, no te da temor de que de repente no entres al reino de los cielos porque no estás haciendo las cosas correctamente. Piensas de que estás haciendo bien las cosas, pero no lo estás haciendo, porque al Señor no le podemos mentir.
porque Él conoce nuestros corazones. Miren, era un hombre, Job era un hombre temeroso de Dios, tan temeroso de que incluso hasta que sus hijos se equivoquen cuando tenían reuniones, porque les gustaba estar en reuniones y danzar seguramente, tomar vino tan seguramente. Pero mira lo que dice Job. Vamos a Job el verso 5, perdón, hermano Joel. Capítulo 5 dice, porque ellos estaban reunidos, dice, y acontecía, cuando terminaron las fiestas, ¿no?, que habiendo pasado el turno en los días del convivio de las fiestas, que hacía Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, holocaustos por cada uno de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Tenía tanto temor de que sus hijos no vayan al reino de los cielos, que hacía sacrificio, que se preocupaba por ellos, hacía sacrificios, holocaustos por cada uno de ellos, por si en su corazón de repente hicieron algo mal. ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta el corazón de Job? Con eso está demostrando cómo él tenía el temor. Si Job tenía el temor de Dios, era multimillonario, vamos a decirlo así, pero aún así él temía a Dios. Él respetaba a Dios. Y eso era otra de las claves de su riqueza. Riqueza familiar, riqueza material y riqueza espiritual. ¿Qué dice más, por favor, el verso 3 de Job, por favor? Era un hombre, dice verso 3. Verso 1 dice, perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal. Ajá. Qué rico espiritualmente era Job, porque también era un hombre apartado del mal. Todo donde él veía que había maldad, él se apartaba. Si veía que algo no estaba bien, él se apartaba. Por eso era un hombre recto, porque quería, amaba a Dios y le tenía temor. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versos 15, 22. Muchas veces nosotros pagamos mal. Nosotros no nos apartamos mal. Miren lo que dice. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y escucha, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow. Apartémonos del mal. ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? Ahí lo tenemos. No os unéis en yugo desigual. No te unas con aquel que hace maldad. No te unas con aquel que sus pensamientos no son de Dios. No te unas con aquel que no respeta o no tiene temor a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, o como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual, escucha, ojo, pestaña y ceja, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros, verso 18, Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira lo que dice el Señor: apártate del mal. Job era un hombre apartado del mal. Job no se casaba, como se dice, con nada, con nadie. Tenía la riqueza espiritual era grande frente a los hombres y frente a Dios. Por eso que él era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, por estas 4 cosas que vemos en Job capítulo 1, verso 1, escucha, empieza a venir todas sus riquezas. Todas sus riquezas. Y eso era en vano, eso era simplemente de balde, como decía Satanás. Porque Dios le dice a Satanás, le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Todo orgulloso, apartado del mal, recto, temeroso de Dios. Y Satanás le dice: oh, claro, si le das de todo, claro, si le cuidas, lo proteges sus riquezas, proteges todo, ¿cómo no te va a querer? Pero quítale todo y vas a ver cómo te va a maldecir, ¿no? Y ahí empieza la historia de Job, las pruebas que pasa Job. Pero toda esa protección no fue en vano. No fue porque Dios le dice: no, apártame a mi hijo Job, porque ese lo quiero mucho, así que cuídalo. Porque Dios no hace acepción de personas, sino Dios cumple su palabra. ¿Y dónde está todo esto para que se cumpla en Job y que se puede cumplir en ti? Terminamos con esto. Deuteronomios capítulo 28. Gloria sea el Señor. Por favor, capítulo 28, verso del 1 hasta el 15, nos vamos a ir. Y mira todos los beneficios, apúntalo, subrayalo, no sé, escríbelo en la pared de tu casa, del comedor, así que pongan correctivos, no importa, escribe. No lo vayas a leer. Dice: acontecerá que si oyeres, escucha, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Job fue exaltado? Claro que sí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, no fue por acepción de personas, sino porque se cumplía esa palabra. Escucha, dice cumplirá, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, cuando dice te alcanzarán, no es que tú estás buscando las bendiciones, sino que las bendiciones te van a alcanzar a ti. Aleluya. Bendito. Verso 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Estés en la ciudad, estés en el campo, estés en cualquier lugar, vas a seguir siendo bendecido. Wow, me encanta eso. Verso 4: bendito el fruto de tu vientre
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Fue bendito el vientre, o mejor dicho, el vientre de la esposa de Job. Tuvo muchos hijos. Fue bendito con mucha fruta. Sí, tuvieron pastizales a gran cantidad. Fue bendito con las bestias, con las reses, los camellos, las ovejas. ¿Fue bendecido? Sí, se cumplen. 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Está hablando de la cocina. De la cocina está hablando. Y te digo una cosa. Sí, te digo una cosa más. Los hermanos hacían fiesta. Cada uno decía: ¡hey! Ahora toque en mi casa. Vamos a mi casa. Esta semana toque en mi casa. Y toda la familia se iba a la casa de uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la comida era deliciosa. Era bendecida la cocina también. Era bendecido el ceviche. Por eso que ahí era bendecido ¿cómo se llama? La sopa seca. Mi hermano bendita será, dice, tu canasta y tu arteza. 6. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Mira, el Señor te protege cuando sales, cuando vas de viaje y cuando regresas. Verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Te temerán tus enemigos. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Vas a tejer, vas a hacer maravillas. Vas a coser, vas a hacer maravillas. Vas a hacer negocio, vas a hacer maravillas. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Qué más dice? Sobre todo en aquello que pusieras tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo lo que Dios te dé va a ser bendito. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verso siguiente. Y verán todos los pueblos, toda la gente, todas las personas de la ciudad, la sociedad, de la tierra, que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Verso 11. Y te hará Jehová que sobreabundar en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Podemos decir, en la tierra que Dios nos va a dar o nos ha dado. Aleluya. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Y cuando dice en Malaquías capítulo 3, 16, cuando dice: si diezmas y bendice y hay alimento en casa, no probarme ahora en esto, sino os abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Es esto. ¿Qué hacía Job? Daba ofrendas al Señor, hacía holocaustos para evitar los pecados, pero también estaba ofreciendo a Dios su corazón. Sigamos. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y mira qué tremendo. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestar. ¿Sabes lo que dice? Prestarás a muchas familias, pero a ti tú no pedirás a nadie. Siguiente. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra,
para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a hablar de las maldiciones ahora por no cumplir la palabra de Dios. Hermanos, Job era un hombre temeroso de Dios. Y la clave es ser temeroso de Dios, cumplir los mandamientos que Dios ya nos ha dado. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los mandamientos que tenemos que cumplir que nos dejó el Señor Jesucristo? Que es ahora el nuevo pacto. Con esto acabo. ¿Qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, a tu y prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Amar al prójimo. Y amarte. Y Job lo hizo. Amó a Dios, amó a su prójimo, respetó a su prójimo y también se amó a él mismo, porque era temeroso de Dios, porque quería cumplir las cosas. Hermanos, Job recibió absolutamente todo lo que Dios había prometido. No hizo Dios acepción de personas. Por lo tanto, si tú cumples lo que Dios ha mandado, Dios te dará todas estas bendiciones. La riqueza espiritual va a dar como redundancia la riqueza familiar y la riqueza material. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tu vida es intachable, tu vida es recta. ¿Cómo está tu vida, hermano? Una vida íntegra. Eres temeroso de Dios, apartado del mal. En tus manos está tu bienestar. En tus manos está el futuro tuyo y de